La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Ya nos acompaña en este espacio la ministra de Educación, María Brown. Ministra, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Es importante esta propuesta para el retorno progresivo y obligatorio a las clases presenciales, y también es importante, por supuesto, conocer cómo se ha planteado justamente esta propuesta al COE para que los jóvenes y los niños puedan regresar a clases. Buenas noches. Quisiera preguntarle, ¿es posible este retorno progresivo obligatorio que ustedes plantean actualmente como propuesta? Bienvenida. Gracias por el espacio, María del Carmen, y a todos quienes nos escuchan. Diana. También, siempre un placer. El retorno, el que se ha planteado, el protocolo que se ha planteado para conocimiento del COE, y hemos trabajado de manera articulada con la Mesa de Salud del COE Nacional que lidera el Ministerio de Salud Pública, es una propuesta que plantea el uso de los aforos completos de forma planificada y por niveles. Es importante aclarar que no es obligatorio para las familias la presencialidad, porque ellas pueden elegir ofertas educativas a distancia o semipresenciales que están autorizadas en la normativa actual para estudiantes en edad escolar. El plan ha sido construido sobre la base de información que hemos obtenido después de ya varios meses de implementar los planes de continuidad educativa. Recordemos que en la actualidad ya contamos con 48% de instituciones con permiso de uso de las instalaciones. Son 7.855 instituciones educativas a nivel nacional, y hemos podido constatar y verificar qué funciona, en dónde se han presentado a lo mejor áreas en donde podemos trabajar, y una de las cosas que nos alienta mucho y que nos da un impulso para que continuemos en el camino del retorno a la presencialidad, que ya iniciamos el pasado 7 de junio a través de estos planes de continuidad educativa, es el bajísimo índice de contagio que tenemos entre estudiantes, el 0,004%. Por lo demás, un avance sustancial en los procesos de vacunación en niños de 17 a 17 años a nivel nacional. Ya tienen una primera dosis de vacuna, al menos una dosis. 73.29% de los niños en estas edades, niños y jóvenes entre 12 a 17 años, y estamos avanzando muy bien en los procesos de la segunda dosis. Asimismo, ya tenemos un avance significativo en las vacunaciones de niños de 5 a 11 años, ya con una primera dosis del 32.69%. Estos son datos con corte al 7 de noviembre, que nos otorga y nos entrega el Ministerio de Salud Pública, precisamente para poder revisar y aprobar los distintos planes de continuidad educativa y poder planificar. Hemos planteado, como tú mencionas, 3 fases: una primera fase del 22 de noviembre, una segunda el 6 de diciembre con todos los bachilleratos y básica superior, en el caso de la ciudad de Quito, porque el 6 es un día de asueto, el 7 de diciembre iniciaría este proceso, y para el resto de los estudiantes a partir de los 5 años, el 17 de enero. Para los estudiantes de educación inicial, continuaremos en lo posterior una vez ya tengamos la planificación de los procesos de vacunación de estas edades, y que cuando ya contemos también con información más actualizada del seguimiento del control epidemiológico. Ese sería el cronograma en cuanto a fechas del retorno que usted ya mencionó, ministra. Es importante también saber lo que usted decía: quienes vayan a asistir de manera presencial a clases deben estar vacunados. ¿Los maestros ya están en su totalidad vacunados también? No es obligatorio estar vacunado, pero esto sí nos ayuda a que lleguemos a la inmunidad colectiva dentro de toda la comunidad para todas las actividades que realizamos, en el trabajo, en el uso del transporte, en la asistencia a espacios públicos, en la asistencia a sitios como cines, que ya están abiertos, en donde nosotros necesitamos mantener también el uso de medidas de bioseguridad pese al incremento del porcentaje de la vacunación. El protocolo que estamos revisando con el COE Nacional plantea unas medidas de bioseguridad y algunas también estrategias diferenciadas dependiendo las situaciones específicas de las distintas instituciones educativas a nivel nacional. Es decir, cuando existen algunas condiciones excepcionales que no permitirían una asistencia absolutamente regular, ya sea porque la condición de la infraestructura está demasiado deteriorada
o porque la asignación de estudiantes es muy elevada por clase y supera el estándar, se activarán unos planes de contingencia descritos en este lineamiento. Asimismo, también estará descrito cuál es el procedimiento para que las familias de estudiantes que tienen enfermedades agravantes y alguna limitante para asistir de manera presencial puedan seguir el proceso educativo a través de otras estrategias y mecanismos. El plan plantea, por supuesto, estas excepcionalidades porque no podemos hacer generalizaciones, pero no está supeditado a que el 100% de la población esté vacunada. Sí, va de la mano con el proceso de vacunación y esperamos que también sea un incentivo adicional para que aquellos jóvenes y aquellas familias en donde todavía hay personas que no han acudido a la fecha de su vacunación vayan a los puntos de vacunación y también para que los niños menores vayan a la vacunación en su esquema regular de las vacunas de otras, para prevenir otras enfermedades distintas al COVID también. ¿Cómo se manejará, ministra, el tema de uniformes, útiles escolares? ¿No va a ser obligatorio o sí podrá darse a partir de enero? ¿Cómo ustedes han planteado también esta política considerando la situación económica que han enfrentado los padres de familia en cuanto a la pandemia? Se mantiene lo anunciado al inicio del año lectivo de régimen Sierra, Amazonía y Costa. En ambos regímenes, en este año no será obligatorio la compra de uniformes escolares para la asistencia, no podrá restringirse el acceso de un estudiante por la falta de este uniforme. Sin embargo, las familias que lo han podido adquirir, pues en buena hora, eso siempre es algo positivo que les permite a los estudiantes estar más cómodos, pero no es un requisito obligatorio para que puedan continuar con su proceso educativo. Lo mismo con los útiles escolares. No podemos excluir a ningún niño, ningún adolescente del derecho a la educación. Esto se constituiría en una barrera de acceso y, por lo tanto, en estas condiciones que son complejas, ya se había determinado y se mantiene el mismo lineamiento que no se moverá. Y los protocolos para uso de transporte escolar, bares escolares también se mantienen vigentes y serán actualizados en el COE nacional como como se ha hecho hasta el momento conforme vamos avanzando en la evaluación de su implementación. ¿Qué pasará con los niños o jóvenes con discapacidad o enfermedades graves, pues que deben tener mayor cuidado? ¿Cuáles son los condicionamientos para ellos para evitar el contagio? A todos los niños y jóvenes que van a estar en el sistema educativo se mantiene el uso de la mascarilla, se mantiene la recomendación de áreas ventiladas, actividades en el exterior, se determinarán espacios también de uso escalonado de los espacios comunes para que no exista aglomeraciones en los espacios comunes. Tendrá que también haber un lavado permanente de manos. Adicionalmente, los niños que tengan estas condiciones agravantes deben consultar con su médico para ver cuál es la recomendación y si existe alguna limitante de carácter clínico por la cual se considere que, a pesar y pese al rango de vacunación de los compañeros dentro del aula, es preferible que todavía se mantenga fuera del sistema educativo. Esto debe ser reportado al distrito para poder hacer un proceso de traslado de ese estudiante de una institución educativa de sostenimiento fiscal, modalidad presencial, a una institución educativa de sostenimiento fiscal, modalidad distancia, de manera que pueda continuar con sus estudios. Pero ¿no se podría adecuar tal vez que aún el joven o el niño se mantenga en la propia institución y que se modifique o sea mixta las clases, ministra, en este sentido, para que no exista estos cambios, estos movimientos en cuanto a estos niños que necesitan mantenerse aún en clases virtuales? ¿Podría ser? Dependiendo de la institución educativa, también del número de estudiantes, porque si estamos hablando, como lo habíamos dicho ya inclusive con los PICES, cuando ya la gran mayoría de los estudiantes están asistiendo de manera presencial, los docentes no tienen la posibilidad de estar en una clase virtual o en una modalidad a distancia al mismo tiempo que atienden a los estudiantes de manera presencial. Y ya cuando llegamos a ese punto, es recomendable que la gran mayoría, de ser posible todos, ya estén en la presencialidad y que el estudiante o la estudiante que por otras condiciones necesita la modalidad a distancia, debe acogerse a esta modalidad, sea atendida en una institución que está destinada para el efecto, que está preparada para esto, que tiene el equipamiento tecnológico para hacerlo y que por lo tanto le va a permitir continuar con su educación sin que esto implique una menor calidad del servicio, porque no va a tener alguien dedicado a esa modalidad, sino que estaría dividiéndose de alguna manera, y eso es lo que queremos ir ya
normalizando, retornando poco a poco a este espacio que es el espacio natural de la educación en el mundo y que no es de excepción en el Ecuador, que son las aulas, y sobre todo en este momento en donde tenemos ya este progreso tan importante y debemos también propender a ese contacto social, ¿no? Ustedes han podido ver de los más de 600,000 estudiantes que ya asisten a clase de manera presencial en este momento, son 675,000 estudiantes que ya asisten de manera presencial a clases en Ecuador. Los reportes siempre han sido muy positivos, las familias también han podido ver el impacto positivo que tiene el regresar a la socialización, al contacto cara a cara. Yo quería preguntarle, hay padres de familia, usted lo mencionó en la pregunta justamente sobre si los estudiantes que asistirán a clases pues tienen que estar vacunados. Le quiero preguntar porque hay padres de familia pues que dicen, bueno, yo no quiero vacunar a mi hijo, no estoy seguro. Bueno, hay todavía estas ciertas dudas y es respetable pues que no quieran a vacunar a sus niños o a sus adolescentes, a sus hijos ya adolescentes. Las escuelas pueden obligar, hablo de todas las escuelas públicas, privadas, fiscomisionales, pueden obligar a los padres a vacunar a los niños y si no están vacunados, no asisten, no ingresan a clases. No, las instituciones educativas no pueden obligar a que las familias tomen esta decisión. De hecho, al momento, para que puedan vacunarse los niños, las familias, al tratarse de menores de edad, firman un consentimiento informado, que es parte de la ley que ampara a los menores de edad bajo la tutela de sus representantes legales. Ellos aceptan el vacunarlos de manera libre y voluntaria e informada. Ahora también vemos que conforme avanzamos con el proceso de vacunación de los niños y las propias familias han podido ver que no hay mayores efectos secundarios, que los niños están en buen estado de salud, que al contrario, esto es algo que les está protegiendo, tanto con la vacuna Pfizer como con la vacuna Sinovac, estos miedos se van disipando. Entonces, también vamos a ser testigos, como sucedió con los adultos, que conforme van pasando los días, más familias se sienten tranquilas, más familias van al proceso de vacunación y eso es precisamente lo que esperamos siga sucediendo en la gran mayoría de casos de los niños que te mencionaba hace un momento, en los jóvenes de 12 a 17 años de edad. Ya hemos superado pues el 70% a nivel nacional de la primera dosis de vacunación y eso quiere decir que existe ya una mayor confianza en el proceso de vacunación en niños y jóvenes. En Galápagos tenemos ya el 86.74% de los jóvenes en esas edades, niños y jóvenes ya vacunados, y con los niños también estamos avanzando muy rápidamente y podemos ver cómo esto también reduce cualquier otro riesgo. Entonces, tal vez ya darles tranquilidad también a las familias que así es y también darles la tranquilidad de que no pueden ser obligados, pero que se informen por los canales adecuados y que ojalá ya tomen la decisión de vacunar a sus niños. Y que justamente, como usted lo menciona, es recomendable pues tomar la decisión de vacunarse, que eso sin duda alguna hay muestras de que ha evitado justamente de que este virus siga aumentando y pues se dé la historia que ya vivimos en años anteriores, porque el virus todavía continuará, pero hay que cuidarnos. Ministra, para finalizar, el COE tiene que aprobar justamente este protocolo. ¿Para cuándo está previsto esta aprobación? Y de ser el caso, ya ¿qué día arrancamos ya con el inicio de clases? Está prevista una reunión del COE, del Pleno del COE, para el lunes 15 de esta semana, en la cual trataremos y conoceremos ya en el Pleno el protocolo previamente aprobado por el Ministerio de Salud Pública, y allí pues ya tendremos la votación oficial y podremos publicar los lineamientos. El inicio de las clases de manera escalonada, que seguirá en paralelo a los planes de continuidad educativa. Esto quiere decir que los estudiantes que ya están asistiendo de manera presencial no van a dejar de hacerlo. De hecho, las instituciones podrán incrementar los aforos como lo han venido haciendo en el marco del plan de continuidad educativa, y en paralelo el plan de retorno iniciaría el 22 de noviembre con los bachilleratos técnicos y los bachilleratos rurales. Así es. Muchísimas gracias, ministra, por haber compartido con nosotros pues esta propuesta que usted ha presentado al COE precisamente para el retorno a clases de manera presencial. Esperamos que se desarrolle con total normalidad y, por supuesto, respetando las medidas de bioseguridad en las instituciones educativas para el bienestar de todos los niños y adolescentes. Gracias por habernos acompañado en este espacio, ministra. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, seguimos atentos también a todos los
progresos en cuanto a la educación, al retorno, también a la aprobación de la proforma presupuestaria 2022 que fue presentada ante la Asamblea y la Ley para el Desarrollo Económico, que valga también la oportunidad para mencionar que contempla deducciones adicionales al 150% para el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta para auspicios y patrocinios en educación. Esto nos va a permitir una mayor inversión en el desarrollo educativo, así que estamos atentos también a los sucesos en cuanto a estos dos temas que están en este momento en conocimiento de la Asamblea. Esperamos tenerla en una próxima oportunidad justamente para desarrollar este tema, pero bueno, importante lo que hoy hemos tratado, justamente el tema ya del regreso de los chicos a clases, y eso también pues nos alegra y nos pone felices a todos, pues ya es la oportunidad de poco a poco ir volviendo a la normalidad. Nos vamos a una pausa y al regresar continuaremos con más noticias. Continúe con nosotros.